lo que representan cada uno de los yunes en el estado de Veracruz, empezando con él. Además, ¿qué tenía que ir a defender a su hijito, que supuestamente estaba enfermo? Y luego se presentó. Protagonismo, por supuesto, para decir, fui yo quien negoció, pero la corrupción de Miguel Ángel Yunes, de toda su vida, de todos los puestos que ha tenido, pero también su hijito, también su otro hermano, también la esposa. Tú lo decías, Paco. Señor Humberto, es que ahora Miguel Ángel Yunes la agarra contra el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, en defensa de su dignidad, en defensa del voto que posteriormente haría valer la reforma judicial a través de su hijo, el senador propietario, que milagrosamente por la mañana estaba grave hospitalizado y por la tarde, ya en pleno uso de sus facultades, estaba dispuesto a emitir su sufragio, su voto a favor de la reforma judicial. Lo que no dijo Miguel Ángel Yunes es que quien durante mucho tiempo, antes de ser presidente de la República y aún siendo ya presidente de la República, quien lo denunció en múltiples ocasiones fue el propio Andrés Manuel López Obrador. Y López Obrador no quitaba el dedo del renglón y metía el dedo en la llaga. Allá por 2017, el propio presidente López Obrador, entonces presidente nacional de Morena, señaló al que era en su momento gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y a su familia por actos de corrupción. Durante varios actos públicos, López Obrador denunció la existencia de una carpeta azul en la que aseguraba tener pruebas sobre un presunto enriquecimiento ilícito de Yunes Linares, así como diversas propiedades a su nombre, tanto en México como en el extranjero. López Obrador afirmó que Yunes era comparable con el exgobernador Javier Duarte, ya que consideraba que no había diferencias entre ambos en cuanto a prácticas políticas. En ese acto, allá por 2017, López Obrador mencionó que la carpeta azul contenía información relevante sobre las propiedades de Yunes y de sus hijos, incluyendo inmuebles en México y en el extranjero. Esa carpeta se la habría entregado López Obrador a Enrique Peña Nieto. Y entonces Yunes respondía que López Obrador había recibido durante todo su tiempo de proselitismo en la presidencia de la República dinero del narcotráfico, algo que recientemente también ha estado pues muy vigente, ¿no? En cuanto a investigaciones, en cuanto a declaraciones de testigos protegidos y que ha trascendido cómo López Obrador, su familia, sus allegados, los dirigentes de Morena, habrían sido subsidiados por el crimen organizado para llegar a la presidencia de la República. ¿A quién le vas? ¿Quién es menos peor en esta historia? De verdad que se queda cualquier película de horror, de suspenso, de ciencia ficción ante esta realidad brutal que vive nuestro país ante estos personajes políticos. Sí, Paco, me gustaría nada más para que la audiencia tenga el contexto, también que hablaras un poquito de la corrupción que ha tenido el propio el titular, el hijo, Miguel Ángel Yunes, en sus puestos anteriores. Recordar que él fue recientemente candidato a la gubernatura y también señaló fuertemente a Rocío Nales, la actual gobernadora de Veracruz, pero también fueron presidentes municipales, pero también la imposición. Sí, voy de senador, pero va mi padre suplente. Sí, voy yo a la presidencia, pero va mi esposa a la presidencia de Boca del Río de Veracruz, ¿no? Mire, Lidia Cacho, la periodista Lidia Cacho, ya había expuesto una serie de delitos en contra de la familia Yunes Linares. La periodista escribió recientemente a través de redes sociales, en específico en la plataforma X, que Morena le estaba aplaudiendo al tiempo que negociaba con ese criminal a cambio de un voto. La periodista Lidia Cacho, en conjunto con Kamel Nasif y el exgobernador de Puebla, Mario Marín, habían estado implicados en una polémica notable en la historia contemporánea de México relacionado con las denuncias de abuso y corrupción. En su libro Los demonios del Edén, donde expuso una red de explotación sexual infantil, menciona precisamente a
a la familia Yunes Linares. En esta cuestión, señor Humberto, la publicación en redes hecha por Cacho se debe a que Miguel Ángel Yunes Linares ha sido mencionado en varias investigaciones de la periodista por presuntas implicaciones en prácticas corruptas y vínculos con figuras del crimen organizado. Aunque Yunes Linares no está directamente relacionado con el caso de Kamel Nasif y Mario Marín, en el cual Lidia Cacho fue torturada, su nombre ha aparecido en contextos similares dados los múltiples conflictos de interés que ha tenido durante su carrera política. Bajo esa tónica, se ha dicho que durante su carrera política el exgobernador podría haber incurrido en prácticas no transparentes y abusos de poder. Yunes Linares ha estado involucrado en varios escándalos de corrupción y acusaciones de enriquecimiento ilícito, áreas en las cuales se ha centrado parte de los trabajos de investigación periodística. Es solo parte de lo que ha significado Yunes Linares, su hijo Miguel Ángel Yunes, su esposa, su hermano. Es decir, pero seguramente, señor Humberto, podríamos encontrar en la historia reciente de la política, en cualquier otra entidad de la República, otros apellidos privilegiados, Pero no otras vayas. ideologías No, políticas. no terminaríamos, Paco, en ese programa. Terminaríamos, por supuesto. Yo quisiera, para concretar este tema, Paco, de los Yunes, me hace recordar un poco la historia de Veracruz. Yo creí que solo en Oaxaca teníamos malos gobernantes, pero la historia de Veracruz creo que es peor que la de Oaxaca. Simple y sencillamente recordar a los últimos 5 gobernadores. Imagínate al negro Fidel Herrera Beltrán del PRI y luego al gordito simpático Javier Duarte Ochoa del PRI, que también de alguna forma, pues bueno, está encarcelado. Lo sustituye un rato Flavio Ríos Alvarado. Y de ahí Miguel Ángel Yunes. Miguel Ángel Yunes que entra como gobernador del PAN, pero que también traiciona al PAN, que tuvo varios puestos directivos a nivel nacional del PAN, y recordar cómo se va con la maestra Elvester a su partido y cómo lo premia la maestra Elvester y lo hace director del ISSSTE. Vaya gobernantes del estado vecino de Veracruz. Y podríamos irnos más atrás, podríamos recordar la administración precisamente del MC, de Dante Delgado. En fin, creo que en Oaxaca nos van ganando otras cucarachas. Y hablando de cucarachas, ¿recuerdas cómo fue y por quién fue escoltado a la entrada al Senado Miguel Ángel Yunes, Paco? Bueno, primero, más ni menos que por Adán Augusto López y después por el mismísimo Alejandro Murat, convertido ya en senador de la República por la vía plurinominal por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Por cierto, esta semana también le recordaron al presidente López Obrador lo que decía sobre Alejandro Murat y su padre José Murat. Designar al hijo de Murat como candidato del PRI en Oaxaca demuestra que en vez de república existe una monarquía hereditaria y corrupta. Eso lo publicó López Obrador el 29 de enero de 2016. Entre muchas otras incongruencias, entre mucha falta de memoria, entre mucha hipocresía, entre mucha impunidad, entre muchas complicidades. Esto es precisamente la clase política en nuestro país, por lo cual los ciudadanos seguimos gastando un montón de dinero y por lo cual muchos ciudadanos siguen hasta peleándose con sus propias familias, ¿no? Porque perdemos memoria, porque pareciera que no conocemos sus orígenes, porque en Oaxaca, por ejemplo, la panista Natividad Díaz, el priista verde ecologista
morenista Samuel Gurrión Matías, el priista candidato a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés, quien le abrió las puertas a Alejandro Murat en aquel congreso porque no tenía los años de residencia Alejandro Murat, pero Alejandro Avilés le dicen, negoció con los morenistas, le abrieron el paso a Alejandro Murat para que fuera gobernador de Oaxaca, la profesora María Luisa Matus, en donde usted ponga el dedo en esa lista que votó en 5 minutos la reforma judicial aquí en Oaxaca, todos, 41 diputados y diputadas, por unanimidad dijeron sí, sin discusión, sin revisión. ¿Eso a ellos qué diablos les importa? Vaya, 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 vaya. Paco, mejor también lo callamos a Murratita. Soy yo asqueado, pero también anotando. Vamos a hablar de responsabilidad moral. ¿Tú crees que tiene moral? Tiene morralitos como su padre, donde metía toda la lana del efectivo. Su morralito, que siempre lo tenía al lado de su escritorio. ¿Moral? ¿Puede hablar de Alejandro Murata de ser moral? Oye, que la oposición se rasga la vestimenta. Hijo de su madre. ¿Y quién no hace unos días era parte de la oposición? Oye, neopotismo. ¿Y qué es él y su padre, cabrón? ¿Qué son los yunes? ¿Qué son el futuro? No, oye, no tiene. Oye, México se ha deformado gracias a los delincuentes. ¿Se incluye él? ¿Se incluye su padre? ¿Ha deformado el estado de Oaxaca? Claro. O Nueva York, se refiere a Nueva York, a la Gran Manzana, donde tiene el departamento y los otros departamentos que tienen en Estados Unidos. O lo que se llevó del Infonavit como director de Peña Nieto. Habla del 73% de feminicidios. ¿Y cuántos no resolvió en Oaxaca? Eso es no tener Mauser, Paco. Es grave, muy, muy, muy grave que Alejandro Murat se plante allí vestido de morena hablando de nepotismo. Imagínese. Es no tener ni tantita vergüenza. Ya no le digo otra cosa. Interpretaciones jurídicas, dice Alejandro Murat, cuando a él lo hacen gobernador pasando sobre las condiciones jurídicas en su momento de la constitución local de Oaxaca. No podía ser, no era elegible, no era, no tenía las condiciones para ser siquiera candidato a gobernador. ¿Y qué hicieron? Hicieron con la interpretación jurídica lo que se les vino en gana, con la complicidad de los legisladores de Morena en aquel entonces, con la complicidad de los que hoy son sus compañeros del PT Verde Ecologista, en un congreso eminentemente priista en aquel entonces. Capacidad de asombro ante lo que significa hoy la impunidad ante los feminicidios. Por favor, ¿cuántos feminicidios en el sexenio de Alejandro Murat? ¿Cuántas veces las organizaciones no gubernamentales le exigieron a Alejandro Murat y a su fiscal en su momento que no dejara impunes los casos de feminicidios en Oaxaca? Qué grave, señor Humberto. Qué horror. Qué asco. En serio. Es lo que nos genera esto, porque nadie puede decir que no lo está viendo. Nadie puede decir que no los conoce. Nadie puede decir que esto es lo que nos merecemos los mexicanos. En serio, que tengamos representantes populares con este discurso y con esos antecedentes no es algo que los mexicanos, las mexicanas nos merezcamos, pero ¿qué le puedo decir? ¿No? Vendrán otras votaciones y seguramente con muchas posibilidades para que siga siendo avasallador el triunfo del partido oficial con estos personajes al frente.